Le he escuchado en las últimas horas haciendo un análisis sobre lo que ha pasado a raíz del debate electoral. Usted sostiene que todavía hay tiempo para que puedan cambiar las cosas, que pueda cambiar el rumbo de las elecciones, que todo podría ocurrir de aquí hasta el 9 de febrero y que el debate presidencial no influyó mayormente en la decisión que las personas han tomado respecto al candidato que van a apoyar. ¿Es así? ¿Usted tiene las métricas de esto? Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad y a quienes nos escuchan, buenos días también desde Guayaquil. Efectivamente, tengo métricas vinculadas a la influencia del debate. De hecho, la pregunta que se le hizo a las personas es, ¿influyó el debate en su voto? Y estos son los resultados. Para el 75% el debate no ha influido y esto se divide en 68% de las personas que respondieron a la pregunta contestó, 68% contestó, sí estaba decidido y no he cambiado mi decisión después del debate. 7% dice, no estaba decidido y aún no lo estoy, que es haberse mantenido sin haber sido influenciado. Eso nos deja un 25% restante que sí ha sido influido por el debate de alguna manera. Y ese 25% se descompone en 14% ha dicho, estaba indeciso, pero creo que ahora sí tomé una decisión. Y 11% que ha dicho, antes estaba decidido, pero me la voy a pensar mejor, lo cual implica que va a cambiar la posición en la que está, o al menos está cuestionando la opción que había seleccionado. Entonces, esto como primer gran tema, ¿no? Lo más importante es que el 68 estaba decidido y no cambió la decisión después de ver el debate. Entonces, hay un cuarto de la población que se mueve todavía. Uh-huh. Eso deja espacio para que alguien ocupe ese lugar definitivamente, absolutamente, ¿no? 75%, 68% están decididos y 7% no están decididos, pero tampoco se han decidido aún. Luego tenemos un 25 más 7 que está por escoger a alguien, ¿no? Eso deja un espacio de un tercio prácticamente de los votantes por tomar una decisión. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Y de ahí, ¿qué Bueno, decir de las campañas post-debate de todos los candidatos participantes? De más a menos. qué buena pregunta. A ver, yo creo que ahí lo importante, Alexis, no es preguntar quién ganó o quién perdió, que sí existe esa pregunta y cuando la hizo el equipo de Comunicaliza lo que ha obtenido es que quien ganó fue el presidente candidato Daniel Noboa con el 26% y luego Luisa González con un 23%. Pero si lo ves desde la lógica que ambos tenían la mayor cantidad de intención de votos al entrar al debate, es natural que ellos hayan obtenido ese reconocimiento. Luego, yo creo que más bien lo importante es preguntar quién te sorprendió en el debate o quién te decepcionó en el debate. Porque además quién ganó o quién perdió te activa a responder con un sesgo natural de afinidad, ¿no? Me gusta a X, entonces a él ganó. Claro. ¿No? Le voy a dar, se va a activar mi simpatía o antipatía en quién ganó, quién perdió. Pero si preguntas quién sorprendió, y de hecho hay un equipo de gente que tiene la pregunta, no tengo la data todavía porque estaban haciendo campo, pero lo que me convirtieron es que a priori sorprendieron dos personas, Andrea González Nader y Leonidas Issa. También sale que sorprendieron Daniel Noboa y Luisa González, pero de nuevo, es natural que aparezcan esos nombres siendo quienes llevaban la delantera en términos de intención de voto, más allá de si Luisa González estaba primero y Daniel Noboa estaba segundo, Daniel Noboa estaba primero, Luisa González estaba segundo, depende de quién le pregunte. Uh-huh. Creo que Andrea González Nader se abrió un espacio interesante, al menos en la conversación del día domingo en la noche y del lunes en la mañana, que se mantuvo de alguna forma el día de ayer cuando la gente preguntaba dónde está Andrea ahora. Y en términos de decepciones, creo que también se marcaron algunas decepciones, pero son más producto de las expectativas que tenías y menos de si alguien te decepcionó, porque podríamos decir que todos no ocuparon el espacio que esperabas que ocupen o se salieron en algún momento dado de su estrategia o fueron confrontados de una manera absolutamente crítica que los desposicionó totalmente. Entonces,
Yo prefiero no responderte quién ganó y quién perdió. Eso lo vamos a ver finalmente cuando veamos primero, intención de voto en los próximos días de las nuevas encuestas, y segundo, cuando lo veamos realmente el 9 de febrero con los resultados. Andrés, usted mencionaba que hay ese 25% y ese 7% que pese al debate todavía sigue indeciso, no sabe, no le modificó en lo absoluto, todavía sigue en esa incertidumbre. Esta candidata que sorprendió, en este caso la señora Andrea González, ¿podría hacerse de ese 7% o de parte de ese otro 25%? Podría hacerse de un porcentaje, pero aquí lo importante es entender qué espacio ella compite. Y es que una de las grandes narrativas que el debate reafirmó, porque ya venimos meses con este relato, es el relato del correísmo y anticorreísmo. Y Andrea González Nader lo que hizo en el debate fue decir, soy anticorreísta. Luego le quita espacio a quien ocupa el liderazgo del anticorreísmo, que es el presidente de Noboa, ¿no? Ella a quien más le hace daño en términos de desposicionamiento es al presidente Noboa, no le hace daño a Luisa González. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Digamos que efectivamente ella gana momentum, genera atracción, cosa que no ha sucedido de manera tan fuerte ayer. Podría quitarle un espacio para ella ocupar un segundo lugar. Creo que está por verse, creo que todo es posible, creo que falta tiempo todavía para medir lo que pueda suceder en el país y en el clima, en el sentimiento del votante, del elector. El post-debate, claro, mi pregunta iba por ahí, no tanto por quién ganó o perdió, porque claro, uno también coincide en el hecho de que eso tiene mucho que ver con el sesgo de confirmación, ¿no? Absolutamente. Ajá, pero en el postdebate mucho se comentó hasta el lunes de la ausencia, sobre todo en redes, ¿no? Porque el postdebate se juega mucho en redes y en los medios, ¿no? En las entrevistas y demás. Correcto. La ausencia de Andrea González, pero ayer ya salió, ya habló, ya se pronunció, nos hizo un video al estilo Milei diciendo que va a eliminar una serie de ministerios, muy, muy coherente con lo que dijo también el día del debate Andrea González. Entonces, pero tardó un poco. Quizás el lunes estaban tratando de reacomodar estrategia, pero en una campaña tan corta, un día perdido es un día perdido, ¿no? El resto de campañas post-debate, lo que hizo o lo que logró, entre comillas, logró Noboa en su visita a Washington, lo que ha hecho Luisa González también, tratando de posicionar esto de retarle o desafiarle a Noboa, y lo que han hecho el resto de candidatos, ¿qué se puede destacar? Mira, qué interesante pregunta, Alexia. ¿Qué es lo que hubo estos días post-debate? Tuviste un volumen alto, una intensidad importante de la presencia del presidente en la investidura de Donald Trump y todo lo que había alrededor de ello. Tuviste un inicio de silencio sobre la candidatura generada desde la candidatura de Andrea González. Sin embargo, sí se la mencionaba a ella. Es más, mucha gente habló de ella, lo cual hacía que esté presente. Fue tendencia, y fue tendencia porque no estaba presente. Luego sale este video que le suben el volumen, pero que no es un video post-debate. Ella lo había puesto antes del debate ya. Me refiero al video que copia el concepto de el presidente argentino cuando fue candidato Milei, que sacaba los ministerios, y que no sé si hayan visto, el candidato Tillería ha hecho exactamente lo mismo. Sí, muy originales. Absolutamente. No sé si consideran que eso es lo que funciona. No, lo que a mí más me preocupa en términos desde la perspectiva de candidatura, más allá de el uno, el otro, o ella, o quien fuese, es que, de nuevo, en general los candidatos se están olvidando de la gente, de los electores. Porque en estos 2 días también lo que hemos visto es una presencia importante de la candidata Luisa González en medios tradicionales. Y esa presencia en medios tradicionales la pone en parte de la conversación. De hecho, incluso estuvo en CNN ayer. La pone en parte de la conversación porque ¿qué es lo que pasa en el país? Si bien los estudios demuestran que efectivamente los ecuatorianos recurrimos a las redes sociales, a las plataformas digitales para buscar información, también es cierto que una vez que encontramos la información en redes sociales, vamos y la validamos en medios tradicionales. Luego es una campaña que tiene que ser transmedia.
Es difícil hacer el puerta a puerta, es difícil hacer calle por temas de seguridad y de tiempo, pero ir ocupando los otros espacios que no sean solamente esto es importante, y creo que ella ha sabido manejarlo bastante bien también. Y que cuando me refiero a ella, me refiero a la candidata que tiene una alta intención de voto, ¿no? Luego, claro, a ver, el debate como estuvo pensado siempre estuvo diseñado para ser un conflicto de personalidades, un conflicto de emociones, un conflicto de relaciones, ¿no? Y eso fue lo que vimos. Desde esa perspectiva, como digo, lo único que hizo fue reafirmar que esto se trata de correísmo, anticorreísmo al final del día, donde un tercer espacio es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dos opciones sobre las cuales escoger, una tercera opción o es lo suficientemente fuerte como para que desplace una de las dos opciones o no existe. ¿Y cuál es el mayor problema? ¿Cuál es la paradoja, si ustedes quieren? Es que todos los candidatos que no sean Daniel Noboa o Luisa González están hablando de Daniel Noboa o Luisa González. Andrés, ¿qué podría ocurrir? Usted decía también que todavía hay tiempo para que todo pueda cambiar en rumbo de las elecciones. ¿Y qué podría ser eso que podría cambiar el rumbo de las elecciones? Y le pregunto esto porque durante el debate incluso uno de los candidatos de Construye mencionaba que el gobierno se apresta a anunciar la captura de alias Fito, este delincuente de alto nivel que se le fugó al mismo gobierno, y el presidente candidato podría anunciar la captura de alias Fito, y las autoridades de seguridad han anunciado que ya tenía un 45%, posiblemente ahora ya la tengan al 100%, no lo sabemos, pero durante estas últimas horas se ha corrido ese rumor a nivel de redes sociales de que se aprestan a anunciar la captura de este delincuente por un lado, y por otro, mientras esto pasa, hay ciudades como por ejemplo Machala, Manta, que están desangrándose. Vimos con horror el asesinato de un niño de apenas 4 meses, y sin superar todavía, sin pasar los estragos del caso Las Malvinas. Ayer a una joven en Manta también la acribillaron, recibió no sé si 10 o 20 impactos de bala. La situación de inseguridad está fuera de control. ¿Qué podría pasar? Si se da esto de alias Fito, o si se recrudece la inseguridad como está ocurriendo, ¿qué podría pasar o cómo podría esto impactar en la intención de voto? Es una interesante pregunta que creo que debemos dar un paso atrás para responderla. ¿Y a qué me refiero con dar un paso atrás? Cuando vemos los temas de inseguridad hoy, nos hemos habituado a ellos. Estamos viviendo con la inseguridad y con la violencia en el día a día. Y prueba de lo que estoy diciendo es que cuando le pregunta a usted a las personas cuál es tu principal problema, la persona responde económico o responde desempleo, y luego responde inseguridad. Entonces hay que entender que en la dinámica electoral, el candidato que ofrece resolver los problemas del elector, no de país en general, sino del elector, porque termina siendo una decisión personalísima, mi voto, ¿verdad? Tiene más posibilidades de crecer. Sería un golpe de ruido mediático el anuncio de la captura del 100% de que completaron el rompecabezas de Fito. Sí, sería una instancia, pero ¿qué tanto eso mueve la aguja electoral? Creo que hoy la movería menos que una serie de anuncios vinculados a temas económicos, como por ejemplo reducir el IVA, porque va directamente al bolsillo. O sea, ese anuncio del presidente de reducir el IVA, por ejemplo, al alimento de las mascotas, podría generarle... Lo mueve en un nicho, ¿no? Y de hecho lo mueve en el nicho sobre todo de los ambientalistas. ¿Y quién es la candidata que más representa a los ambientalistas? Andrea González. Diría, así es, por ahí. Pero a dónde quiero llegar, que sí, el anuncio de la captura de Fito es importante, lo es, porque implica un resultado en el ámbito de seguridad, pero el ámbito de seguridad para el elector no es el número uno, no es el problema número uno. El problema número uno pasa por economía, empleo. Tengo también los datos del CIES, y ahí, digamos, tengo cifras que dicen lo contrario, que el 47% de las personas consultadas en este panel, de un grupo de 100 que opinaron en tiempo real durante el desarrollo del debate, consideraban que el manejo de seguridad era el más importante, seguido de crecimiento económico, generación de empleo
y mejora de los servicios públicos. Algo que me sorprendió y que también 100 ameritaría... 100 personas no son representativas del universo de Ecuador, ¿no? De electores en Ecuador. Y 5.000 tampoco, las que hace Comunicaliza. Ya depende de cómo se vea la metodología que se usa en cada una de las encuestas. Pero algo que me llamó la atención de este estudio del CIES es que la solución de los apagones apenas le inquietaba al 5% de las personas consultadas. Y es porque ya no estamos, ya se va la luz. Claro, pero pasamos entre abril, septiembre y noviembre con hasta 16 horas de apagones, y que es un fenómeno que podría volver a suceder entre marzo y abril si es que las lluvias paran, porque ahorita tenemos luz porque San Pedro así lo ha decidido, pero el rato que terminen las lluvias... Somos resultadistas, somos inmediatistas, y hoy por hoy estamos manteniendo esta conversación sin necesidad de un generador. Luego el tema de la luz y aparece efectivamente, eso sí aparece en casi todos los estudios que se han hecho en estos últimos días. Cuando le preguntas a la gente sobre el tema de los apagones, no es tan importante como sí lo es el tema económico, como sí lo es el tema de seguridad, como sí lo es el tema de salud, como sí lo es el tema de la educación. Entonces creo que hay que tener presente ese detalle. Ahora, digamos que volvemos a una instancia, a un estadio en donde se empieza a ir la luz 4 o 5 horas, entonces vuelve a ser parte de la conversación y le va a afectar a algo. Ahora, usted decía también, Andrés, que los candidatos como que no se sintonizan, que pasan en redes, pasan en entrevistas, pero que no se sintonizan con la gente. Y tienen estos días hasta el 9 de febrero, ¿qué deben hacer para sintonizarse con esas necesidades que usted acaba de mencionar? La educación, la salud, el empleo que está por los suelos, la economía, la inseguridad, etcétera, etcétera. Hablar en términos de lo que quiere la gente, y ahí considerar que mientras más irresistible, mientras más emocional sea el relato que pongan en consideración, más personas van a querer leerlo, más personas van a querer verlo, más personas van a querer compartirlo, más tracción va a generar. Luego, sí, una de las cosas que tiene que suceder es tener más conversaciones vinculadas a cosas que le afecten a la gente y hacer apelaciones emocionales para conectar con ellos, ¿no? Pero de nuevo, recordemos que el 68% estaba decidido y el debate no influyó en su voto. Es decir, un poco lo que salvo que haya una circunstancia muy llamativa, está relativamente jugado a correísmo, anticorreísmo esta elección. ¿Por qué volvemos? ¿Por qué no podemos salir de eso? ¿Por qué tenemos tantas elecciones? Las últimas todas han sido en esa disputa del correísmo y anticorreísmo, como que después de eso no existiría el país. Y yo es algo que todavía no logro entender. No tengo un estudio que lo valide, pero tengo una hipótesis. Y mi hipótesis es que el correísmo, sobre todo el anticorreísmo, sobre todo el anticorreísmo muy emotivo, le da vigencia al correísmo. Por ejemplo, el día de ayer hubo una circunstancia noticiosa, graciosa. El expresidente Correa, dando una entrevista, se le rompe la silla, se cae. Fue tendencia. Y estamos hablando de cuáles son los problemas de los ecuatorianos, y la tendencia fue que se le rompió la silla y todo el mundo dijo, se cayó Correa. Está en la conversación, sigue vigente porque hay quienes lo ponen en esa conversación. Y porque somos muy epidérmicos a la hora de hablar de política. Nos gusta la política como entretenimiento, pero no nos gusta la política. Cuando le preguntamos a la gente qué tan importante para ustedes es la política, la mayoría de los ecuatorianos dicen no me interesa la política. Y cuando lo vemos desde la perspectiva electoral, realmente al final es que uno se empieza a involucrar y empieza a tomar decisiones vinculadas al voto que va a tener que hacer. ¿Por qué el debate anterior, no el que acaba de suceder, el anterior, llamó tanto la atención y movió la aguja electoral? Por 2 razones específicas. La primera, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio días antes del debate, 2 o 3 días antes. Y la segunda, el debate fue justo antes del día que fuimos a elegir por presidente, vicepresidente y demás. ¿Qué está pasando ahora? No ha habido un incidente de la naturaleza que hubo en el debate anterior. Y 2, después del domingo, faltaban 3 semanas todavía para ir a votar. Interesante. Andrés, ayer, a propósito de esto que estamos conversando, leía un artículo, uno de los últimos publicados por Jaime Durán Barba, que deja algunas lecciones interesantes.
no solo para los candidatos, para sus equipos de campaña, sino también para los ciudadanos. Y claro, coincido totalmente con lo que decía hace un momento Andrés Seminario. A la gente le entretiene la política, pero si tú le preguntas quién es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no sabe. O quién es la actual presidenta encargada de la Asamblea, no sabe, ¿no? O quién es la vicepresidenta de la República. Exactamente. Bueno, que cambia cada fin de semana. Pero eso. Ayer decía en este artículo que le leía a Durán Barba algunas cosas interesantes que vale la pena que nos ayude a comprender a Andrés Seminario. Entre otras cosas, ¿no? Decía que la gente ya no se siente o no quiere sentirse representada, ¿no? Que ya no cree en los viejos liderazgos. A pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos ahora tiene un presidente octogenario y pasó de tener también un presidente octogenario como Joe Biden, ¿no? Y tiene líderes como Bernie Sanders desde el otro espectro de la política ideológica del actual presidente Trump. Pero Durán Barba dice, los cibernautas no ingresan a la red para que les hablen del estado de la política, hablan de otros temas. Por lo demás, si llegan a entrar a sitios de los candidatos, se encontrarán con que todos ofrecen lo mismo, luchar por la seguridad, combatir la corrupción o cualquier otro tema tomado del periódico, etc. Los indecisos ni siquiera verán sus mensajes. Cuando la campaña se hacía por televisión, se podía inundar los canales con propaganda para que todos la vean. En internet cada persona navega como quiere y va solo a los sitios que le interesan. Pero ahí entra en juego también los algoritmos, ¿no? Y como tú cuando abres, por ejemplo, el TikTok o el YouTube, apenas lo abres, te encuentras con la publicidad o del abogado Colombo, que ahora la va a tener más jodido para llevar migrantes a Estados Unidos, o los videos fakes de campaña de Luisa, o los videos promocionales de Novoa, etcétera. Entonces, la red social también manipula el acceso a lo que tú quieres ver. No solo es tu forma de hacer scroll, sino que la red social manipula la forma de usar justamente la red de parte de la gente. Y por último, decía también otra cosa interesante, Durán Barba, que quiero tu análisis, Andrés, es los jóvenes votan más influenciados por lo que dicen sus amigos o la gente a la que siguen en redes sociales que por lo que les dice un candidato. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, hay varios sesgos que funcionan en este análisis. Y quiero primero puntualizar lo siguiente. Las redes sociales son magníficas para los videos de gato, pero son pésimas para los debates políticos. Pésimas para los debates políticos. Y digo esto, y dicho esto, entremos a lo que decía hace un rato, ¿no? Para tener tracción, para que la gente quiera compartir o si quiera ver cuál es tu propuesta como candidato, tienes que ser irresistible y tienes que ser emocional y tienes que llamar la atención, tienes que bailar en TikTok y luego añadir un contenido particular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente no nos interesa la política, pero sí nos interesa el entretenimiento que genera la política. Los memes son buenísimos. Hubo un instante del debate del domingo en que yo cambié de pantalla del televisor a la plataforma digital en mi teléfono porque estaba más divertido. Entonces, atención con ello. Luego, lo otro importante que sucede en Ecuador, Alexis, es, como decía, la gente ve noticias en redes, pero luego las valida en medios tradicionales. Tiene que trabajar de manera multiplataforma. Y esto no solo es en los octogenarios, como comentabas. Esto es en todos los niveles etarios. Y lo tercero que creo que debemos aterrizar es entender que, a ver, ¿cómo piensan los ecuatorianos al final del día? Y parte de la conversación de cómo piensan los ecuatorianos, y esto es un estudio que hizo Negocios y Estrategias en noviembre del año pasado. Cuando tú le preguntas qué es mejor, si libre mercado o una planificación y regulación de la economía desde el Estado, la respuesta es: el 70% de las personas dicen lo mejor es que el Estado planifique y regule la economía. Y solo el 30% te dice no, es que el Estado no haga nada y que pues el libre mercado decida qué es lo que tenga que suceder. Eso un poco te va diciendo los marcos conceptuales sobre los cuales las conversaciones tienen que ir. Entonces tú vas a ir a buscar esas conversaciones que, uno, reafirmen tu sesgo de confirmación. Si tú piensas que blanco es blanco, cuando veas un tuit con evidencia que te diga que en esta oportunidad eso es negro, tú vas a decir no, no lo es. Es blanco, porque estás convencido que es blanco. Además te conviene ser blanco. Además tu grupo social dice que es blanco. Sí, el grupo social influencia muchísimo. Lo otro interesante que está pasando en el país es cuando analizas el país desde la perspectiva subconsciente, tú ves que los ecuatorianos son mayoritariamente
altruistas y buscan los resultados rápido y son armoniosos y no nos gusta mucho la pelea. Luego, aquellas conversaciones que estén dentro de las líneas de pensamiento que te estoy citando van a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque hoy la política se ha convertido en un acto identitario, ¿no? Yo me identifico con X o Y candidato, yo soy parte de ese, yo pienso así. Luego esto modifica, ajusta o confirma tu decisión electoral. Al punto, Alexis, que en el mismo estudio de noviembre de negocios y estrategias, el estudio pregunta a la gente, a ver, ¿estás de acuerdo con la siguiente frase? Y dice, leo textual, el gobierno debe imponer límites a las riquezas personales. Mira, se mete con el patrimonio personal. El gobierno debe imponer límites a las riquezas personales para así combatir la acumulación de riquezas y buscar la igualdad. 55% de los ecuatorianos dicen que sí. Que reafirma esta fuerza impulsora que tienen los ecuatorianos de ser altruistas, de ayudar a los demás, de pensar en términos más, si tú quieres, más de progresista y de igualdad, más de izquierda y menos de derecha, más allá que no es una conversación de izquierda-derecha, ¿no? Todo esto forma parte de lo que tienes en el subconsciente y que te lleva a tomar una decisión u otra.